En esta sección veremos creación de la capa de negocio o capa lógica. Continuando con el proyecto a nivel de academia, en el cual ya constituimos nuestra capa de datos, vamos a proceder ahora a la constitución de la capa de negocio. Para constituir la capa de negocio, vamos a recrear exactamente lo mismo que hicimos en la capa de datos, en tanto debemos construir un segundo proyecto de categoría biblioteca de clases. Entonces regresamos nuevamente a nuestro proyecto, en el cual pues, ya veníamos constituyendo el proyecto de capa de datos, que era un proyecto de biblioteca de clases, y ahora lo que vamos a hacer como tal es agregar una nueva solución. Le decimos agregar, nuevo proyecto, recordemos debe ser del mismo tipo de biblioteca de clases, pero en este caso lo voy a nombrar como capa de negocio. Cuando hablamos específicamente de la lógica del negocio, estamos haciendo énfasis en que tiene que ser sobre los métodos que son los fundamentales dentro del proceso del proyecto. ¿Qué significa esto? Que están enfocados directamente a resolver la mayor parte de los requerimientos funcionales definidos en los casos de uso de un proyecto. Entonces, en este caso lo voy a nombrar capa de negocio, está en nuestra carpeta llamada Solución Academia, que es la carpeta donde está el archivo solución, y le digo aceptar. Automáticamente ustedes van a apreciar que se activa un segundo proyecto embebido dentro de la gran solución y quiere decir que quedan los dos proyectos al mismo nivel. Esta clase que está aquí por defecto no la voy a requerir, entonces la voy a borrar. Simplemente le digo aceptar. Y ahora me voy a encargar de hacer las configuraciones previas para posteriormente ya empezar a constituir los archivos de código como tal. Entonces, uno de los primeros elementos que tenemos aquí que hacer en las referencias es agregar las librerías correspondientes. En este caso, recordemos, vamos a utilizar System Data Entity, pero también vamos a agregar una que se denomina System Data LinkQ. Estas dos librerías las vamos a requerir para poder hacer la conexión con LinkQ. También vamos a tener que recurrir a agregar a nivel de proyectos la referencia de la capa de datos. Como recordemos que el proyecto de capa de datos es una librería, es decir, aquí también lo vamos a agregar como una referencia. ¿Para qué hacemos eso? Para que el proyecto de capa de negocio tenga una comunicación con la capa de datos. Si bien es cierto, hacen parte de la misma solución, estos dos proyectos por ahora no se comunican. Es decir, no hay ninguna forma en que yo los pueda comunicar porque son proyectos totalmente separados. Pero cuando yo al proyecto de capa de negocio le digo quiero que se conecte con capa de datos, automáticamente estoy estableciendo un puente, un vínculo entre las dos capas para que puedan operar. Lo siguiente entonces que vamos a hacer, y ya teniendo definido el tema de las referencias, es constituir la serie de archivos que van a ser parte de la capa de negocio. Entonces, nosotros, para establecer esa conectividad, vamos a tener que hacer una separación en dos carpetas. Una primera carpeta que vamos a llamar DTOs, que van a contener todos los objetos de transferencia de datos, y vamos a tener una segunda carpeta, en este caso la voy a llamar negocio. La segunda carpeta me va a establecer todo el conjunto de interfaces y controladores que va a almacenar la lógica del negocio. Realmente los DTO tienen un proceso, es simplemente para constituir los atributos de las clases que vamos a operar. Entonces, para ello, ya teniendo definidas las carpetas, vamos a empezar a establecer una comunicación ya directamente con la capa de datos. Entonces, vamos a empezar con los DTOs. Los DTOs son objetos de transferencia de datos. Entonces, vamos a mirar cómo se constituyen estos archivos. Entonces le voy a decir aquí clic derecho, agregar, y esto lo vamos a agregar como una clase. O sea que aquí ya lo tengo predeterminado como clase. Entonces el sistema me dice listo, escoja una clase y nómbrela. En este caso, la forma de nomenclar a los DTOs es haciendo la titulación de la tabla y luego colocándole el sufijo DTO para poderlos apreciar más fácilmente en la construcción del código. En este caso, como estamos hablando de la academia, voy a empezar con la entidad llamada facultad.
y lo voy a nombrar como facultad DTO. Entonces vamos a construir los 3 DTOs como tal. Entonces yo le digo aquí agregar, voy a subir acá un poco el zoom. Y en este caso pues tengo mi facultad DTO, es una clase, la voy a declarar de tipo público, pero en este caso facultad DTO, la única tarea que va a tener es definir los atributos que van a ser la forma en que yo voy a poder comunicar la capa de presentación con la capa lógica. Recordemos que nosotros no podemos instanciar desde una capa de presentación a la capa de datos directamente. No podemos poner en riesgo los datos. Entonces, los objetos de DTO nos van a permitir hacer ese eslabón entre las capas de presentación y la capa de datos a través de la capa lógica, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces voy a considerar 2 tipos de atributos, pues porque así también lo tenemos en nuestras tablas, un atributo de tipo entero y un atributo de tipo cadena. En este caso voy a nomenclar público de tipo entero y pues voy a colocar el ID de facultad. Listo. Entonces vamos a utilizar la forma abreviada de getSet para establecer que tiene mecanismos de lectura y colocación de datos en el mismo atributo. Y voy a colocar acá public string y le voy a llamar nombre facultad. Y le establecemos su get y set correspondiente para que se puedan comunicar esos atributos desde afuera. Entonces, ya teniendo construido el primer DTO, vamos a construir un segundo DTO, es decir, podemos crear los DTOs para las 3 entidades. Entonces, ahora nuevamente le digo aquí, agregar clase. Ahora tenemos la de programa. Entonces, aquí en programa, lo vamos a llamar programa DTO. Le digo agregar. Hacemos exactamente el mismo ejercicio. Entonces, la declaramos de tipo pública y constituimos los atributos. En este caso voy a tener de tipo public, de tipo entero y de programa. Establezco el get y set. Voy a tener el public string nombre programa y le voy a establecer el get y set. Y finalmente voy a llamar a los 2 atributos de la tabla de facultad. ¿Por qué los voy a llamar? Porque cuando yo esté haciendo procesos de consulta en el DTO, yo voy a poder utilizar dentro del programa a los atributos de la otra entidad. En este caso, pues voy a agregar, los voy a nomenclar así, voy a traerlos desde acá y se los voy a combinar aquí. Esto lo hago única y exclusivamente porque cuando ya tengamos procesos de consulta, es probable que yo necesite tener el ID y el nombre de la facultad. Sobre todo el tema del nombre de la facultad lo traigo acá, es porque cuando quiera hacer queries que hagan join, pues automáticamente me permita acceder a este atributo cuando estemos haciendo uso de elementos de DTO. Pero cuando estemos haciendo procesos de inserción o modificación, única y exclusivamente vamos a utilizar estos 3, que son los que corresponden dentro de la persistencia en la base de datos. Este de acá solo se utilizará, voy a colocar acá como un comentario, solo se utiliza para consultas. Listo. Esto se utiliza solamente para nivel de consultas. Ahora vamos a hacer el último, que es el de estudiante. Entonces, pues vamos a verificar en nuestra base de datos, acá en el motor, cómo era la estructura de las tablas. Creo que teníamos el ID, el nombre, creo que tenemos también la dirección y pues por último tenemos la asociación con el programa. Entonces vamos a verificar nuestra base de datos academia y de esa forma pues vamos a poder saber cuáles son esos atributos. Entonces tablas, tenemos el estudiante y dentro de sus columnas tenemos el ID, nombre, dirección y el programa. Perfecto. Entonces estamos en lo correcto. Entonces vamos a crear ese tercer DTO. Entonces agregar nuevo elemento y le digo que es una clase y la voy a llamar estudiante DTO. Observen que el DTO lo coloco en mayúscula para denotar pues la sigla como tal. Entonces acá 150 hacemos el mismo proceso, public, y aquí entonces tenemos public int. En este caso tendremos el ID de estudiante, también le coloco su getSet, tenemos el public string
En este caso será nombre estudiante, así perfecto, nombre estudiante. Tenemos un getSet y tenemos public string dirección estudiante y tenemos también su getSet. Listo. Ya para el caso de programa, pues voy a traerles solamente estos dos, porque en algún momento dado, cuando yo consulte al estudiante, es probable que necesite saber cuál es el ID del programa y el nombre del programa dentro de la tabla de estudiante. Entonces, para efectos de inserción, solamente tendremos que utilizar estos, o de modificación o eliminación, pero para efectos de consultas, vuelvo a colocar el comentario, solo para consultas. Bien, entonces ya hemos constituido como tal lo que son los DTOs. Entonces, recordemos rápidamente. Los DTOs son atributos, es decir, es una clase que únicamente contiene atributos y que tiene sus mecanismos de getSet para establecer conectividad con la capa de presentación y la capa lógica. Es decir, a través de estos objetos es la única forma en que podemos enviarnos la información que el usuario registre, por ejemplo, en un formulario web y que finalmente va a llegar a la capa de datos. Pero eso debe pasar por un filtro y debe pasar por estos objetos de transferencia. Entonces, estos objetos nos permiten traer los datos como atributos de clase y poderlos manipular tanto en la capa lógica o como ya en la capa presentación cuando se despliegue la información o se consulte. Listos. Entonces ya tenemos la capa de negocio en su elemento de tipo DTO. Vamos ahora a mirar cómo se constituye la segunda parte, que es la carpeta denominada negocio. En esta carpeta vamos a constituir dos grandes tipos de archivos, uno que se denominan interfaces y otro que se denominan controladores. La función de cada uno de ellos es la siguiente. La interfaz es simplemente un objeto de tipo mandatorio, es un objeto que define únicamente los métodos que se van a utilizar, pero los controladores son los que generan como tal la construcción de todo el código, es decir, toda la lógica que va al interior de cada uno de esos métodos. Entonces vamos a empezar a crear las interfaces y ahora vamos a hacer el proceso de implementación de esos controladores. Los controladores implementan a las interfaces. Digamos que normalmente en términos de programación orientada a objetos se pueden tener esos dos ámbitos. Uno, trabajar todo por clases, y en este caso sería herencia, y uno, que en este caso podría ser el de la implementación, donde nosotros constituimos simplemente interfaces para que sean construibles a partir de los controladores. Entonces voy a empezar acá a crear un nuevo elemento y voy a agregar un objeto llamado interfaz. Observen el símbolo muy específico de interfaz, y esta interfaz yo la voy a nomenclar de la siguiente forma. Le puedo colocar acá y luego le puedo colocar el nombre, que en este caso hace referencia a la entidad. Entonces voy a empezar con la entidad, es decir, tenemos tres entidades. Recordemos que nosotros tenemos aquí tres entidades. Podría crear las interfaces para todas, es decir, tanto para la de facultad como la de programa y como la de estudiantes. Sin embargo, pues para efectos de nuestra práctica, digamos que la tabla que vamos a tener pues mayor mantenimiento, pues va a ser la tabla de estudiantes, pues porque es donde vamos a tener que utilizar la mayor parte de los datos, y las otras tablas pueden quedar anexas simplemente como de referencia. En un proyecto real tendríamos que crear las interfaces y controladores para los tres, porque el administrador podrá parametrizar la creación de nuevas facultades y podría parametrizar la construcción de nuevos programas. Sin embargo, para nuestro ejercicio y para la ejemplificación del proyecto de academia, pues nos vamos a concentrar única y exclusivamente en la de estudiantes. ¿Por qué es importante la de estudiantes? Porque es la que tiene mayor volumen de datos y de cierta manera es la que tiene pues algunas referencias cruzadas, en este caso por ejemplo con la tabla programa. Entonces voy a constituir la interfaz para la tabla estudiante. En este caso le digo i estudiante, el i me denota que es interfaz y luego le coloco el nombre. Entonces le digo agregar y voy a aumentar acá el zoom. Entonces lo que acabamos de hacer simplemente es constituir un objeto de tipo interface o interfaz, y en este caso pues vamos a tener que hacer
que este pequeño archivo se comunique con el DTO, pero también que a su vez pueda comunicarse con la capa de datos. Entonces, en este caso le voy a decir primero using capa de datos, para que de cierta forma podamos tener comunicación con la capa de datos, y le decimos using capa de negocio punto DTO. Esto para que se pueda comunicar con los DTOs que ya tenemos construidos en la otra carpeta. ¿Y para qué se tiene que comunicar con los DTOs? Para poder hacer lo siguiente. Entonces vamos a crear de tipo público la interfase, pero los elementos que dan al interior de la interfase no necesitan especificar qué tipo de ámbito va a resolver. Es decir, no necesitamos que sean públicos ni privados ni protegidos. Eso lo hace internamente después la interfase. Entonces, lo único que le decimos a la interfaz es que sea público para que sea instanciable, pero no más. Entonces, vamos a constituir los métodos. Entonces, voy a colocar acá métodos de las funcionalidades. Entonces, en este caso voy a tener en principio un método para listar. Normalmente, cuando estemos construyendo algún tipo de formulario de mantenimiento de estudiantes, nosotros siempre quisiéramos poder ver un listado de los estudiantes. Digamos que es un listado genérico, es un listado de todos los estudiantes. ¿Que ese listado después se le puede aplicar filtros? Sí, y ya se lo podemos hacer más adelante. Es decir, donde yo ya establezca qué tipo de filtros quiero incorporar a la búsqueda. Pero en este caso vamos a hacer un listado general. Vamos a tener un método para inserción, es decir, un método para insertar los datos en la tabla, un método para modificar, vamos a tener un método para eliminar y podríamos tener métodos para búsquedas, ya personalizadas. Entonces, cuando yo hablo de los métodos para inserción, modificar, eliminar, lo que estoy haciendo acá es que voy a utilizar el mecanismo. Entonces voy a colocar acá otro comentario. Entonces, se utilizará el mecanismo de LINQ. Recuerden que LINQ es el acrónimo de lenguaje integrado de consultas. Digamos que este lenguaje integrado de consultas es similar a lo que nosotros normalmente hacemos con el famoso SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta. Pero en este caso el LINQ es una metodología particular a nivel de Microsoft para poder hacer ese tipo de consultas y que de cierta forma resulte transparente para el tipo de motor de bases de datos que voy a hacer. ¿Y esto qué significa? Que yo voy a poder crear procesos de inserción, modificación, eliminación directamente en la anotación del LINQ. También voy a poder hacer expresiones, por ejemplo, a nivel de consultas, es decir, a nivel de los select from where. También puedo hacer sentencias, por ejemplo, de tipo union, intersect, puedo hacer listing, puedo hacer sentencias a nivel de agrupamientos, y todo eso lo hago simplemente con la estrategia LINQ. De cierta manera, todo lo que yo haga en LINQ tiene que poder ser migrable fácilmente a cualquier sistema gestor de bases de datos, porque esta lógica de programación es única y él automáticamente hace las traducciones al motor de bases de datos que se vaya a requerir. En este caso, pues vamos a empezar con el primer método, que es el método de listar. Es uno de los métodos más sencillos. Entonces, lo que vamos a constituir como tal es un objeto de tipo lista, es un objeto que se denomina objeto list. Si ustedes observan, este objeto list tiene el símbolo menor y mayor. Dentro de él, lo que voy a hacer es decirle la estructura que va a manejar. Normalmente una lista pues podría utilizar un solo tipo de datos, pero como nosotros vamos a manipular muchos datos, en este caso, por ejemplo, del estudiante, donde tiene el ID, tiene el nombre, tiene la dirección, tiene el programa, etc. Entonces simplemente lo voy a considerar como un objeto lista. Y le voy a decir que es un objeto lista a partir del DTO del estudiante. O sea que yo coloco acá list estudiante DTO para especificar que va a hacer ese tipo de dato. Y le voy a colocar un nombre, en este caso listar estudiantes. Listo. Entonces ya tengo definida mi lista. Le estoy diciendo que este método llamado listar estudiantes va a retornar un objeto de tipo lista cuya estructura es estudiante DTO. Por ahora no hay que hacer nada más porque las interfaces no desarrollan el código, eso lo harán los controladores. Ahora vamos con el método de inserción. Entonces simplemente por acá yo puedo crear un método void porque no me va a devolver nada, simplemente que se llame insertar estudiante o añadir estudiante, como ustedes lo quieran nomenclar,
Y dentro de los parámetros que va a incluir, pues vamos a tener de tipo estudiante de TO, y lo puedo llamar así, estudiante, en minúscula, para significar que este objeto estudiante, que es de la categoría estudiante de TO, pues va a tener toda esa estructura. Lo que quiero hacer con este método es que después en la capa de presentación, cuando las personas envíen los datos, envíen el nombre, la dirección, el programa, etcétera, automáticamente eso va a recibirse en este objeto estudiante, que es de esta estructura, y ya podemos hacer el proceso de inserción como tal. Vamos a mirar el de modificar. El de modificar es algo similar al anterior, entonces simplemente le voy a cambiar el nombre. Observen que es muy fácil diseñar una interfaz porque pues no se compromete mucho, pero define lo que va a hacer. Entonces acá eliminar. Y pues aquí los métodos para búsqueda, supongamos que tuviera que hacer un método de búsqueda específico, pues aquí también yo ya puedo definir cómo quiero hacer las búsquedas. Sin embargo, las búsquedas no las vamos a hacer en esta capa todavía, hasta que estemos construyendo la capa de presentación para poderles ejemplificar ya con el ejemplo de cómo operamos las búsquedas, poder hacer este método como tal. Por ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a entender cómo funciona el proceso de listar, el proceso de insertar, modificar y eliminar. Aquí yo también puedo agregar otros métodos. Entonces, cuando yo hablo de otros métodos, son métodos propios del negocio. Entonces, entendamos como cálculos, sumatorias, listados muy específicos, algún tipo de reporte específico. Entonces, esas son cosas del core del negocio que se debe generar directamente acá, en esta capa. Bueno, entonces, una vez que ya terminamos la interfaz del estudiante, nos vamos a especializar ahora en la construcción del controlador. El controlador es una clase y en este caso, pues lo voy a llamar así, controlador, y en este caso estudiante. Le coloco la palabra controlador para diferenciarlo de clase, porque pues digamos que la idea del controlador es que cuando estamos utilizando patrones de diseño, pues estamos utilizando un patrón fachada que es la interfaz y estamos utilizando controladores para hacer todo el desarrollo del código. Entonces, controlador estudiante. Y aquí podemos aumentar nuevamente el zoom para verificar. Entonces, características, este de acá también debe tener su using a capa de datos. Y tenemos el using a capa de negocio.io. Es importante recordar que cuando, por ejemplo, uno está escribiendo el código y si de cierta manera faltan algunas librerías, Visual Studio nos ayuda a recordar rápidamente cuáles son esas librerías que se deben incorporar. Bueno, define entonces que la clase va a ser de tipo público, pero ahora voy a hacer un proceso que se llama implementación. En términos de la programación orientada a objetos, cuando yo voy a heredar de una interfaz, eso se llama implementación. Realmente lo que hace es que la implementa. En el caso de que fueran clases, o sea, por ejemplo, no hubiera habido una interfaz estudiante, sino otra clase, pues yo lo que estoy haciendo como tal es una herencia. Pero entonces acá le voy a decir que va a implementar de la interfaz estudiante. Acá está. Y ustedes van a apreciar que aparece este cuadrito. Este cuadrito lo que me significa es que el sistema me va a preguntar si usted quiere implementar la interfaz estudiante. Si yo le digo que sí, automáticamente él me carga todos los métodos que provienen de la interfaz, o sea que los acaba de implementar. Y como tal, nuestra tarea, miren que ya quedan públicos, o sea, quedan accesibles desde afuera. Lo que vamos a hacer como tal es única y exclusivamente pues generar el código que tiene que devolver pues estos objetos. Entonces, como el primero es una función que debe devolver un formato de tipo lista, pues entonces vamos a quitar este código. Y por ahora le voy a poner un return null para que no nos dispare el error, porque él está esperando que uno devuelva algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este método? En este método, pues como su nombre mismo lo dice, vamos a obtener un listado de los estudiantes, pues que en este caso pertenecen a nuestra tabla como tal. Para poder obtener ese listado, vamos a utilizar varios conceptos. Entonces vamos a utilizar, en principio, la forma de operar consultas a nivel de LINQ. Vamos a mirar una estrategia de join, vamos a mirar cómo se cruzan tablas y finalmente cómo se devuelve en formato de TO los resultados de esa lista. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es una conectividad con la base de datos. Pero esa conectividad con la base de datos, ¿cómo la hacemos? Como nosotros ya tenemos nuestra librería de capa de datos aquí involucrada,
pues ahora lo que nos vamos a dedicar es a llamar al archivo de entidades. Recordemos que nosotros teníamos Academia de Entidades, observen que ahí me lo desplegó. Entonces, cuando yo llamo Academia de Entidades, significa que yo voy a poder crear un objeto, que en este caso lo voy a nomenclar como CTX, porque el CTX me da la significación de contexto. Cuando yo hablo de contexto, significa que voy a poder manipular todas las tablas que están en la base de datos. Entonces, si yo le digo que la construya, entonces le digo, hágamelo a partir de Academia de Entidades, automáticamente este objeto denominado CTX va a poder acceder a todas las tablas que están en nuestra base de datos. No a las de otras bases de datos, solo a la que acabamos de construir. Entonces, aquí le digo, Academia de Entidades, objeto CTX, construyelo a partir de esa clase. Recordemos que Academia de Entidades, como tal, la instancia que está haciendo es de toda la base de datos, pero aquí se toma como una clase. Entonces ahora voy a construir un objeto var. La declaración del objeto var me permite crear un objeto genérico, es decir, en este caso todavía no se compromete con nada hasta que yo especifique el tipo de dato que va a retornar. Y este objeto var lo voy a denominar listado estudiantes, porque eso es lo que quiero generar al final, un listado de estudiantes. Esto va a ser igual a lo siguiente. Entonces, en notación link Q, voy a colocar acá, lo que sigue a continuación es notación de tipo link Q. Entonces, var listado estudiantes es igual a from, aquí se coloca primero el from, luego al final se colocará el select, el último que se coloca. Entonces, ¿de dónde provienen los datos? Como estamos hablando de la tabla de estudiantes, le voy a poner un alias, que en este caso va a ser E, y le voy a especificar que lo va a encontrar en el contexto, punto, la tabla estudiante. Obsérvense que ahí me está diciendo, mire, quiero que me seleccione de la tabla E, que es el alias de esa tabla, que está en el contexto ctx.estudiante. Ahí lo que estoy diciéndole simplemente es de dónde saca los datos. Ahora voy a especificar un join. Entonces observen que aquí el concepto del inner join no existe, sino solamente join. El join también debo colocarle un alias. Como se supone que la tabla estudiante se comunicará con la tabla programas, le puedo colocar un alias P, pues que es como lo más lógico. Y le digo que eso está en CTX, ¿cierto? Join P in CTX punto, en este caso, ¿qué? Programa. Ahora viene la especificación de los campos, pues que se van a cruzar. Entonces le coloco la instrucción on, donde E punto, ¿cierto? Que es nuestro alias. Entonces, donde E punto ID estudiante, perdón, acá nuestro E punto, y en este caso vamos a significar que es el atributo de la tabla estudiante. Entonces recordemos el atributo de la tabla estudiante se llama ID estudiante, perdón, ID programa porque es el campo relacional. Entonces aquí le voy a decir ID programa, y cuál significa que sea igual al que tenemos en P punto, y en este caso va a ser lo mismo, ID programa. Entonces, de cierta manera ya tenemos la selección del campo, o sea, la selección de la primera tabla, la selección de la segunda tabla y los campos que se están cruzando. Ahora, después de que ya tenemos el join listo, pues vamos a especificar qué es lo que se desea seleccionar. Entonces aquí ya le podemos decir, seleccióneme una nueva estructura de tipo estudiante DTO que va a funcionar de la siguiente manera. Entonces vamos a apreciar. Entonces aquí, lo primero que vamos a colocar es los nombres de los atributos del DTO, que en este caso, por ejemplo, mire, aquí tenemos a ID estudiante. Esto va a ser igual a ¿quién? A E punto, y vamos a hacer referencia al primer atributo de la tabla que sería ID estudiante. ¿Cómo? Luego después vamos a tener el siguiente atributo que será nombre de estudiante, eso es igual a E punto nombre estudiante, aquí colocamos el nombre estudiante, coma, para significar que es el siguiente atributo. El siguiente será la dirección, entonces esto es igual a E, que es el alias, punto, dirección estudiante,
Y ahora agregaré el ID de programa. Bueno, si quiero mostrar el ID de programa, realmente sí, como es un listado, al usuario final de pronto no le interesa saber tanto el código de ese programa, le interesa son las descripciones. Entonces, en este caso le voy a decir nombre programa es igual a P, que en este caso es el de la tabla programa, punto, y vamos a llamarlo nombre programa. Listo. Entonces, una vez que ya hemos hecho esta selección, aquí al final del paréntesis, pues le voy a decir que exporte todo esto a formato toList. Cuando le digo que exporte todo esto a formato toList, significa que de cierta manera el programa ya va a construir todo esto como una lista de datos. Entonces, como ya queda como una lista de datos, yo ya podría hacer el proceso de retorno de ese objeto como tal. Entonces aquí vamos a verificar, se llama listado estudiante, entonces aquí lo voy a copiar, igualito, tiene que quedar, y le voy a mandar devolver. Entonces obsérvense, retorna listado estudiante. Entonces este método que tenemos acá es el primer método de la lógica de negocio que se debe constituir. Entonces es importante por favor tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a pasar ahora a insertar estudiante. Entonces, para hacer el proceso de inserción de estudiante, pues vamos a utilizar elementos que ya hicimos acá. Entonces, en principio, pues voy a utilizar acá nuestro contexto. Entonces, ese lo repetimos igual. Ahora, lo que voy a hacer es construir un objeto de la tabla estudiante, que la puedo llamar, por ejemplo, EST. ¿Cierto? Es un objeto estudiante. O lo podemos llamar OBJ-EST, objeto estudiante. Y lo creamos como un objeto nuevo a partir de esa tabla, a partir de estudiante. Esto lo hacemos con qué objetivo? De poder traer los datos provenientes del DTO, que en este caso van a estar representados en estudiante, y los vamos a almacenar en los registros específicos de estudiante. Entonces, cuando yo le digo OBJ-EST, punto, y en este caso, pues viene el primer caso. Si el ID del estudiante es autonomérico, aquí no hay necesidad de especificarlo. Si no es autonomérico, sino que es ingresable por el usuario, cosa que a veces sucede, pues entonces aquí lo tendría que hacer. Entonces lo voy a dejar, pero lo voy a dejar comentariado solo por si ustedes necesitan en un momento dado hacerlo. Entonces aquí voy a decir que este es el dato que proviene del estudiante y de estudiante. Pero entonces, como les decía, lo voy a dejar comentariado. Ahora, objeto est.nombre va a ser igual al objeto que viene del DTO, que en este caso es estudiante, punto nombre estudiante. Acá, punto nombre estudiante. Ahora, obj estudiante, punto la dirección va a ser igual a estudiante, punto la dirección. Obsérvense que es muy sencillo porque lo de la derecha es lo que viene del DTO y se asigna en los datos reales de la tabla. Y luego obj est.programa, o sea, en este caso es el ID, va a ser igual a estudiante.id programa. No necesitamos nada más, no necesitamos traer descripciones ni nada raro, solamente las que tenemos acá. Y ya entonces, como ya tenemos esa asignación, ahora debemos hacer el proceso de adición en la tabla. Y acá entonces voy a hacer el proceso de grabación. Entonces tengo a ctx.estudiantes.add el objeto y hago exactamente lo mismo con estudiantes.setChange. Entonces, estudiante.setChange. Entonces lo que estoy haciendo acá es diciéndole al contexto que me instancia la tabla estudiante.add, añádame a esa tabla el objeto de estudiante, que es el objeto que tenemos acá, y luego le decimos al estudiante que grabe los cambios. Entonces, de esta manera es que se hace un proceso de inserción. Obsérvense que es muy distinto a tener que hacer un insert into table a la tabla, sino que en este caso lo hacemos a través de metodología Lincoln. Para el caso de modificar, cuando nosotros vamos a utilizar el proceso de modificar, pues vamos a tener que hacer una búsqueda, vamos a tener que localizar un registro. Entonces, en este caso, le voy a instanciar el nombre de la tabla, que en este caso es estudiante. Voy a construir el objeto, entonces en este caso obj.est, muy similar a esto, pero lo que voy a hacer como tal es la búsqueda a nivel de una consulta SQL. Entonces volvemos a lo que habíamos hecho en el proceso de listar. Entonces le digo from in ctx.
y en este caso estaríamos haciendo la tabla estudiante. Entonces, tráigame los datos del contexto ctx.estudiante, observen que debe ser como está acá, in ctx estudiante, pero ahora lo que vamos a hacer como tal es devolver un objeto de tipo join, es decir, vamos a tener que hacer, un objeto de tipo web, porque vamos a constituir una consulta. Bueno, no se les va a olvidar acá el ctx, nos está marcando este error porque no hemos agregado esta librería de la conexión acá, ctx, academia de entidades, observen que ya quita el error, y ya después de que tengo aquí la búsqueda de estudiantes, entonces voy a aplicarle un where. El where significa la condición. Entonces se supone que cuando nos envían los datos desde el DTO estudiante nos enviarán el ID. Entonces yo ya le puedo decir, oiga, donde e.id estudiante sea igual, aquí sí ya puedo utilizar el operador igual de C#, donde sea exactamente igual a lo que tenga estudiante.id estudiante. Entonces, de cierta manera, lo que estamos haciendo acá es diciéndole, miren, quiero que me filtre solamente el registro de ese estudiante que tiene ese ID. Y ya al tenerlo seleccionado, pues yo ya lo puedo operar. Significa que aquí le voy a devolver, aquí yo ya le puedo decir, seleccióneme el registro, en este caso le diré que seleccióneme porque solamente voy a seleccionar el registro de la tabla, y aquí le voy a agregar algo que se llama first o default, o sea, first or default. El first o default lo que hace referencia es que me devuelva el primer o el defecto. O sea, si solamente tiene uno, pues me devuelve el defecto. Si son varios registros, pues me devuelve el primero. Entonces, al ya tener esta consulta aquí en el objeto EST, pues de cierta manera ya lo que vamos a hacer como tal es que sobre ese objeto se harían los diferentes reemplazamientos. Entonces, ¿qué significa? Como ya tengo el registro en la tabla, ya sé que este objeto estudiante hace referencia a lo que es el verdadero nombre del programa, pues entonces yo ya puedo copiar todo esto. Entonces voy a copiar esto de acá y lo voy a reemplazar aquí. Pero este del ID, pues digamos de cierta manera se mantiene todavía protegido porque ustedes no van a modificar el ID. Digamos de cierta manera es un opcional, pero ustedes no modificarían el ID, salvo que ustedes tuvieran en su base de datos procesos de actualización en cascada, pero eso sería algo riesgoso. Entonces aquí solamente vamos a dejar nombre, dirección y del programa, y finalmente pues vamos a hacer el proceso de actualización, que en este caso pues lo hago haciendo uso de ctx estudiante set change, es decir, para que pues nos haga como tal la actualización de los cambios. Ahora vamos a mirar el de eliminar estudiante. El caso de eliminar estudiante se hace muy similar al que acabamos de hacer. Entonces voy a copiar, pero ya les digo cuáles son los cambios. ¿Por qué es similar? Porque para poder eliminar un estudiante tengo que localizarlo. Pero después de que lo he localizado, pues no necesito los demás atributos, sino simplemente necesito borrar ese objeto que se llama obj estudiante, porque es el registro. Entonces para eso simplemente le voy a decir aquí ctx estudiante punto y voy a utilizar una instrucción que se llama remove, que en este caso me va a remover el objeto, o en este caso estaría haciendo el delete. En términos de SQL, lo que estaría haciendo como tal es un delete. Entonces le digo a la tal estudiante, remuévame el objeto y grábeme los cambios. Entonces automáticamente pues ya tendríamos el método de eliminar. Entonces acá en este caso tenemos eliminar, modificar e insertar el estudiante. Recordemos que esto lo estamos haciendo en la notación del INCU para versiones 2012 superior. En el caso de Visual Studio 2010 puede diferir una o dos instrucciones más. Entonces, por ahora tenemos constituida esta capa lógica. Ahora lo que vamos a hacer como tal en el siguiente capítulo es hacer esta integración directamente ya sobre un proyecto de carácter web.